noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Y les vamos a hacer una presentación sobre el balance de lo que fue el periodo legislativo. Muy bueno el balance. O sea, no hemos parado. El presidente del Senado, Martí Batres, calificó como altamente productivo el trabajo de la presente legislatura. Dijo que a 11 meses de distancia, el balance es positivo. Creo que ha sido un año muy intenso, muy fructífero. Entre los principales logros está la reforma educativa. Digamos, hay un primer bloque de temas sociales, de bienestar social, como la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma de seguridad social de trabajadoras, personas trabajadoras del hogar, las reformas en materia de salud, como el apoyo a las familias con niños con cáncer, para poner un ejemplo, o a los médicos residentes, para poner otros. Y luego está todo el tema de seguridad, la Guardia Nacional, los delitos graves, la reforma constitucional en materia de extinción de dominio. En materia de política exterior, también ha habido importantes avances, aseguró Batres. Están además las decisiones que hemos tomado sobre numerosos ordenamientos, en lo particular la ratificación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pero también la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. La ceremonia del exilio español también fue importante, la recepción de la gerente del Fondo Monetario Internacional y del representante de la Organización Mundial del Comercio. El legislador detalló que debido a lo intenso del trabajo legislativo, han sido necesarios 2 periodos extraordinarios de sesiones, con un total de 420 horas trabajadas, lo que representa un 300% más que en otras legislaturas. Se han aprobado iniciativas prácticamente de todos los partidos políticos, se ha tomado en cuenta a todas las legisladoras y legisladores. Aunque reconoció que también hay pendientes. Algo a destacar, asegura Martí Batres, es que en ninguna de las reformas aprobadas, ni las que están por aprobarse, se contempla impulsar más impuestos a los contribuyentes. Y es muy importante y es necesario que los funcionarios, sobre todo los funcionarios legislativos, se comporten a la altura de su cargo. Son algunas de las imágenes que quieren dejar en el olvido y que los diputados tengan un buen comportamiento. Llamo a las diputadas y diputados a ubicarse en su curul. Este martes entró en vigor el Código de Conducta en la Cámara de Diputados. Estipula que debe haber un trato respetuoso y cordial entre legisladores, funcionarios, trabajadores y prestadores de servicio. Pero la buena conducta de los diputados va más allá del recinto. El código señala que deben evitar comentarios misóginos, de homofobia o racistas, enviar comunicados, imágenes o textos ofensivos por medio electrónico o exhibirlos en sus lugares de trabajo. Con esto se busca que sean ejemplo de buen comportamiento al interior de la Cámara y fuera de ella. El documento los obliga a ser honestos, por lo que no podrán pedir, exigir o recibir de manera indebida bienes, dinero, favores, donativos o regalos personales o para otros. Los diputados tienen prohibido favorecer con su voto la aprobación o rechazo de un dictamen para beneficiar a personas físicas o morales, y cuando exista un posible conflicto de interés deberán notificarlo. Tampoco podrán intervenir en la contratación de personas con vínculos de negocio, personal o familiar. Se refrenda la austeridad y se prohíbe utilizar los recursos financieros, humanos y materiales de San Lázaro para beneficio personal. El Código de Conducta de los Diputados les pide atender con amabilidad y respeto las solicitudes que se realicen ante la Cámara. Se prohíben actos de discriminación, hostigamiento, agresiones, intimidación, extorsión contra cualquier servidor público o persona ajena a la Cámara. En caso de que existan, se presentarán denuncias. Los diputados que no cumplan con el Código de Conducta incurrirán en una falta administrativa no grave y que no tendrá consecuencias. Y vamos a ver cómo se dio esta discusión en Cámara de Diputados en torno a estos foros sobre reforma electoral. Ante diputados, consejeros de los organismos públicos locales electorales justificaron su permanencia ante la tentación de desaparecerlos del mapa electoral. Los soples seguimos siendo una parte fundamental para la estabilidad social
y la transmisión del poder por la vía pacífica. Durante el foro en el que la Cámara de Diputados analiza una futura reforma electoral, consejeros de diversas entidades federativas se dijeron abiertos a ajustarse el cinturón, pero también argumentaron que la desconfianza hace que las elecciones sean caras. La desconfianza nos hace generar candados para incluso tener que pagar certificaciones para que otra universidad, por ejemplo, nos diga que el líquido indeleble del Politécnico, que es el que está patentando esto, es un líquido indeleble que es funcional. De ahí que los encargados de organizar elecciones en los estados hicieron propuestas a los legisladores. Actualmente el presupuesto de los soples es significativamente menor que el de las prerrogativas de los partidos políticos, por lo cual resultaría pertinente evaluar el presupuesto de dichos organismos desde la asignación federal para eficientar los recursos públicos y optimizar los resultados. Y se pronunciaron en favor de promover el voto electrónico. Con ello se llevaría a cabo un solo gasto al diseñar esta boleta electrónica, al diseñar la urna, y se eliminarían así todos los costos de documentación y material electoral. Finalmente, los consejeros locales advirtieron que desaparecer a los 32 OPLES representaría la pérdida de por lo menos 4.500 puestos de trabajo en el país. Y vamos a ver la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En 2 periodos extraordinarios de sesiones, el Congreso de la Unión llegó a acuerdos políticos. Sobre algunas cosas quedaron también otras en el tintero. Pero lo fundamental fue que en esos acuerdos políticos se obtuvieron avances sustanciales en muchas de las legislaciones que necesitará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para lograr sus objetivos de gobierno. Y de esto vamos a platicar precisamente con el senador Cristóbal Arias. Pues son varios temas muy importantes que se trataron, que se discutieron y se aprobaron en estos periodos extraordinarios tan intensos, sobre todo aquí en Cámara de Senadores. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la aprobación por consenso, por unanimidad, de un instrumento económico en materia comercial, que es el Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá, en el que a nuestro país le beneficia este tratado, y nosotros lo hemos aprobado, este nuevo tratado, pensando en el interés superior de México y de su desarrollo económico en materia comercial, en el que incluso la balanza comercial es muy favorable a nuestro país con Estados Unidos y también con Canadá. Otro tema que te quisiera resaltar, que creo que es importante, pues tiene que ver ya en estos últimos días, pues por ejemplo, en el combate a la delincuencia organizada, al tráfico de influencias, a la adquisición de bienes con recursos de procedencia ilícita, y entonces por eso se analizó, se discutió y se aprobó la ley de extinción de dominio, que va a ser un instrumento legal, tanto en materia civil como en materia penal, para dar una lucha frontal y combatir pues todos esos bienes que se hacen de procedencia ilícita. Creo que hay un avance sustancial en el que también hubo un importante consenso de todas las fuerzas políticas legislativas aquí representadas. Desde luego que también creo que es muy importante destacar pues, la ley de austeridad, que aunque fue muy y ha sido muy controvertido, ahí hubo discrepancias, no logramos el gran consenso, como ha venido siendo inusitadamente una norma y una práctica sana y positiva para la vida legislativa del Senado de la República. Sin embargo, ha sido aprobada y se va a Cámara de Diputados. Considero que es muy importante que haya una racionalización del gasto público, del gasto administrativo, que se achique un aparato obeso por parte del gobierno, sin que ponga en riesgo la función esencial de los servicios más importantes que le corresponden al gobierno mexicano. Aún quedan cosas pendientes dentro del quehacer legislativo.
y es fundamental que se lleguen otra vez a acuerdos políticos. No llegar únicamente por consenso, sino acuerdos políticos en los que se vean también los intereses de las mayorías. Estamos viendo que queda todavía la revocación de mandato y otras leyes que deben también de aprobarse y establecer también normas muy claras para que el ciudadano común y corriente pueda entender hacia dónde va nuestro gobierno. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, la sorpresa que nos cayó apenas el martes cuando el ex secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, renunció al cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador con una carta muy contundente, tan contundente con la que en su momento expresó Germán Martínez, por ejemplo, del IMSS, y que te da cuenta de que hay una fuerte pugna al interior del gabinete económico, mucho por las políticas de austeridad que se han seguido hasta la fecha. El presidente, al nombrar como secretario de Hacienda en sustitución de Ursúa a Arturo Herrera, comentó algo que me parece impresionante, o sea que no se le puede poner vino nuevo a las botellas viejas, qué fuerte, ¿no? Pero al final de cuentas ellos, los planteamientos de transformación de presupuestal que están en curso, fueron bastante observados por Ursúa, porque él ha mantenido como principio básico, y esa es una de las razones por las que no hemos tenido un ajuste en la calificación, el que México debe tener un buen equilibrio fiscal y finanzas públicas sanas. No hay duda que el manejo macroeconómico, la recaudación impositiva y también el proceso de consolidación de gasto ha sido muy fuerte. Pero en este punto el tema de austeridad también se ha confrontado con una serie de planteamientos al interior de otras dependencias que tienen que ver con los fondeos de los grandes proyectos económicos que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la red aeroportuaria, que no acabamos de saber si sí tiene sustento o no Santa Lucía y si es simplemente una decisión política, o el caso del Tren Maya y todo lo que tiene que ver para poder ejecutar e impulsar este tema. Hoy, por ejemplo, Fonatur está en proceso de reestructuración de su deuda con Banobras para poder resolver el gran problema del financiamiento del Tren Maya. En fin, creo que los desafíos que tiene por delante el subsecretario Herrera serán más que observados con lupa en la Cámara, en las cámaras y en la Comisión Permanente, porque evidentemente el cambio que se da en esta coyuntura, pues también abre la puerta para que se reposicionen temas que Ursúa detuvo y que también el subsecretario Herrera ha buscado que no se impulsen, como es la posibilidad de una reforma a la ley de instituciones de crédito o todavía la tentación que existe por ahí de establecer topes a comisiones financieras. En fin, hay temas que seguramente van a mover el avispero con estas renuncia y con este relevo. ¿O no creen ustedes? Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores, no sin antes decirle que el nombramiento de Herrera, para mí, es lo mejor que le ha podido suceder al país. Y hoy nos acompaña el diputado Francisco Saldívar, diputado federal por Encuentro Social. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Diputado, pues trae una ley que nos interesa a todos los mexicanos, sobre todo a los que vivimos en la Ciudad de México, y es la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Platícanos un poco de qué se trata, cuáles van a ser los beneficios, en qué parte de la discusión se encuentra, ya se aprobó, se va a aprobar. Platícanos un poco sobre eso. Bueno, te voy a platicar de esta Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Comenzó en el Senado. La sociedad civil la lleva y la presenta como iniciativa en el Senado, pero nos percatamos que en esta ley no incluyen en la pirámide de movilidad a la motocicleta. La mandan hasta abajo, ¿no? Cuando pues, yo soy motociclista, entonces sé de lo que se trata, sé cómo se maneja, sé todo lo que uno conlleva en la calle, y le pregunto a la senadora Patricia Mercado que si traía una varita mágica
un poco sarcástico, ¿no? Me dice que el por qué. Le comento que si la trae porque va a desaparecer todas las motocicletas, porque no las veo en la pirámide de vulnerabilidad, bueno, de movilidad que ellos le llaman. Sí. Y me dice que no, que por qué no le ayudamos haciendo algunos foros. Ahí es donde comenzamos a hacer algunos foros en la Cámara de Diputados, porque lo que queremos es hacer propuesta, ¿no? Por ejemplo, la regulación de todas las motocicletas. Vemos motonetas, vemos ahora los scooters, vemos pues la gente que trae las motonetas con 3 niños ahí subidos, sin casco, ¿no? Y de ahí aunamos que el diputado local, Guillermo Lerdo de Tejada, pone la matrícula, una iniciativa de ley en la cual se ponga la matrícula en el casco y en un chaleco. Entonces, todos los motociclistas nos indignamos porque les decimos que primero están en contra de nuestros derechos individuales, ¿no? El que nos quieran, como se podría decir, tatuar, ¿no? Que no estábamos dispuestos y que además eso era un copy-paste de la ley en Colombia, ¿no? Que en Colombia lo usaron porque iba a visitar un expresidente o un presidente ahí en Colombia, iba a hacer una visita. Y fue el tema cuando estaban todos los asaltos, los ataques, ¿no?, terroristas que hacían. Entonces, la forma en la que ellos quisieron evitarlo fue etiquetándolos en el chaleco y el casco. Fue una manera de regular, ¿no?, que después se quedó. Como en el 68 la tenencia, así lo hicieron. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma viable para regular este uso de motos? Pues primero debemos de tener un padrón confiable. Porque regularmente cuando nosotros queremos hacer nuestro pago de tenencia o queremos reportarla porque nos la robaron o X, vemos que no hay un padrón, que no existe nuestra moto en ese padrón, aunque hayamos pagado tenencia, aunque hayamos pagado nuestros derechos. ¿Cómo puede ser que placas. no exista un padrón en el momento en que tú haces el emplacamiento de tu moto? Pues te registran en una base de datos, supongo. Se supone que debería ser eso, ¿no? Y nosotros nos vamos confiados cuando vamos a hacer nuestro trámite, porque ya traemos nuestras placas, ya tenemos nuestra tenencia, ya tenemos nuestros pagos, pero que no lo registran, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tener ese padrón, pero además homologarlo, que en todos los estados se pueda cruzar esas bases de datos, ¿sí?, para que si te pasas de un estado a otro, también te tengan ahí identificado. Claro. Yo creo que ya existe la tecnología, ¿no? La tecnología la tenemos, entonces tenemos que utilizarla, ¿no? Claro. Si un INE es a nivel federal, ¿no?, que te pueden identificar, de esa manera podemos hacer para que un padrón de placas se tenga a nivel federal, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la mejor Sobre todo forma. por las cuestiones, la gran problemática que se vive en la Ciudad de México y en las grandes ciudades de la República, que es el tráfico. La moto ayuda, pues, a evitar esos congestionamientos, le ahorra mucho tiempo a las personas que la utilizan y, bueno, también se reduce el contaminante al reducir los tiempos. En el tráfico se reduce también los tiempos en contaminantes. Sí, primero, ya hubo un momento en el cual quisieron verificar las motocicletas. Las motocicletas no se pueden verificar. Esto nos lo explicó un experto en el tema, por la distancia que hay del mofle hacia el motor, del escape al motor, y la varilla no alcanza a entrar con lo que verifican. Entonces, no se puede primero verificar esa moto. Segunda, sus contaminantes no son tan altos como los de un auto. Y las distancias, como tú dices. Sí, el motor es más pequeño más y te ahorras más de la mitad en cuanto a tiempo de la distancia. Exactamente. Cuando un auto se la pasa en el tráfico 1 hora y media contaminando,
Son Una moto 20 llega minutos. a 15 minutos, 20 minutos, llegas a tu destino, apagas tu moto y listo, ¿no? Entonces yo creo que es una alternativa. Así como la bicicleta aquí en el centro de la ciudad es una alternativa que nuestro amigo Javier Hidalgo, diputado federal también, él está metido en que la bicicleta sea una alternativa. Les digo, sí, está bien, la bicicleta también es una alternativa, pero tenemos que hacer una ley de movilidad que sea integral, en la cual entremos todos los actores, ¿no? Yo les digo, ¿por qué entra también hasta los ambulantes? ¿No? Están en la calle, tenemos que regularlos, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a hacer pegotes de leyes, de reglamentos y demás, pues no vamos a avanzar. Yo creo que tenemos la propuesta oportunidad. es hacer una propuesta integral federal Sí. que incluya un padrón de motos. Exacto. Y que se le dé también, cierta, pues que las motos también puedan entrar dentro de esta ley como una alternativa de movilidad Sí. al servicio público, a los autos, las bicicletas y las motocicletas. Sí, exactamente, porque también tenemos que segmentarlas, ¿no? Así como se segmentan las placas para autos antiguos, camiones, transporte público, demás, de carga, así tenemos que segmentar las motocicletas, ¿no? Para uso recreativo, motos antiguas, mercantiles, ¿no? Y de uso recreativo, ¿sí? Eso es de lo que queremos nosotros también que se regule, pero además también es dentro de esa segmentación, también tenemos que todas las empresas que se dedican a la venta, también se les permita que se den ya sus placas, ¿no? Algún módulo donde ellos puedan también ir otorgando placas para que Agilizar el emplacamiento de las motos, que en muchos estados luego no tienen placas, hay problemas, no puedes comprar tu moto porque no la puedes emplacar porque no tienen placas en diversos estados, sino darle prioridad a los procesos de emplacamiento en todos los estados. Exactamente. Pero también traemos el tema de que no les puedan emplacar o no les puedan dar sus placas si antes no pasaron por un curso. O sea, no puede ser que tengas tu licencia de manejo para coche y con eso puedas manejar una moto. Y que alguien llegue y se compre una motocicleta de cilindraje 1000, que es enorme, sin saber, ¿no? O porque ya agarré, ¿no? Entonces, no tienes la habilidad para hacerlo. Por eso es que hay muchos accidentes, ¿no? Entonces, también queremos reglamentar eso, ¿no? Claro. Que haya escuelas de manejo para motociclistas, ¿no? Y que se pueda dar la licencia de acuerdo a la pericia. O sea, una licencia distinta a la licencia de conducir automóvil. Eso, pero también que seas de acuerdo a la pericia. Si tú es la primera vez que vas a manejar una moto, no puedes manejar una moto de cilindraje alto porque no tienes la pericia. Claro. Tendrías que empezar con una motocicleta de cilindraje más pequeño. bajo. Diputado, pues muy importante esta ley, sobre todo para los capitalinos que padecemos tanto de la contaminación, del tráfico. Es una alternativa muy importante, muy viable y además eficiente y económica el uso de la motocicleta, porque ahorra uno en tiempo y ahorra uno en dinero por los tanques de gasolina. Pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el estudio de Desde las Cámaras. Le vamos a dar seguimiento a la discusión y, en su caso, aprobación de esta tan importante ley. Muchas gracias por invitarnos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. No se pierdan, próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.